Nuevamente les habla Laura Martínez Rivera, titular de la Unidad de Género del Honorable Congreso del Estado de Coahuila. Hoy iniciamos la segunda sesión de capacitación con el tema la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual y laboral. Como ustedes saben, el pasado 8 de junio, los y las diputadas de este Congreso aprobaron las reformas que dan origen a la creación de la Unidad de Género, entre cuyas atribuciones está principalmente que la unidad coadyuvará con las instancias competentes para promover ambientes libres de violencia, así como también prevenir el acoso y el hostigamiento sexual laboral y algunas otras conductas que son lesivas para los derechos de las personas. Otra de las atribuciones es formular el protocolo para la atención, la prevención, investigación y sanción y algunas prácticas contrarias a la igualdad y la no discriminación. Este protocolo ya ha sido hecho, ya está formulado y nos va a permitir aplicar mecanismos jurídicos y procedimientos que serán fundamentales para el problema del acoso y el hostigamiento. Entre otras cosas muy importantes que contiene este protocolo está el procedimiento sancionador que va a permitir disciplinar todos aquellos eventos relacionados con la violencia, el hostigamiento y el acoso al interior del Congreso. Para nosotros es muy importante iniciar estas acciones y especialmente porque partimos del reconocimiento de que este es un problema muy acentuado en México y por supuesto que Coahuila no es la excepción. Lo anterior nos obliga como unidad de género y como Congreso a aplicar estos mecanismos para ir erradicando paulatinamente este grave problema que daña tanto los derechos de las personas, daña el ambiente laboral, impidiéndole que sea un ambiente sano, digno y en donde las personas puedan desarrollar sus labores. Por ello, para mí es muy importante comentar y pedirles a todos ustedes, a todas, que partamos del reconocimiento que es un problema que daña fundamentalmente y en mayor medida a las mujeres y que a veces estos problemas obligan o las obligan a ellas a abandonar su trabajo o a ser despedidas. Les pido respetuosamente que nuevamente nos apropiemos de este conocimiento que viene contenido en esta segunda capacitación y que podamos hacer del ambiente laboral de este Congreso un ambiente, nuevamente lo repito, digno, seguro, libre de violencia y sobre todo decente. Les felicito a los que ya tomaron la primera capacitación, a las mujeres y pedirles que se apropien de estos conocimientos que tanto se requieren y que necesitamos aplicar en nuestro Congreso. Aquí pasamos cuando menos la tercera parte de nuestra vida. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos volvemos a encontrar para dar seguimiento a este programa de capacitación relativo a la perspectiva de género, la no discriminación y los derechos humanos, en el contexto un poco o en gran medida con relación al espacio laboral en el cual nos desempeñamos. Me voy a permitir quitarme el cubrebocas para hacer un poquito más entendible el tono, el volumen de la voz, que sea un poquito más apreciable para el entendimiento del tema de esta ocasión. Ustedes recordarán que hemos manifestado ya desde la ocasión anterior que este programa de capacitación tiene cuatro apartados o 4 temas
respecto de los cuales vamos a estar trabajando. El primero, que es el que hicimos la sesión anterior, es el relativo a la igualdad de género, y vimos ahí un poco de teoría y luego lo fuimos manejando básicamente con relación a la práctica de la igualdad de género, la perspectiva de género, la transversalización de género. En esta ocasión, el tema es la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual y laboral, y algunas interrogantes que nos podemos plantear con relación a este tema. Y al final dejaremos abiertos algunos puntos de análisis para el siguiente tema, que es el derecho humano a una vida libre de violencia, y cerraríamos esta primera parte de la capacitación anual con la igualdad y la no discriminación, dos conceptos en constante evolución. Ese es el contenido de la capacitación del programa, de esta primera parte del programa de capacitación. ¿Cuál es el objetivo de este tema en particular? Bueno, esencialmente, lo podemos ver en la diapositiva, es difundir el conocimiento teórico, formal y material sobre las nociones de hostigamiento y acoso sexual laboral, y proporcionar información que coadyuve en la promoción y el desarrollo, esto es muy importante, de una cultura de prevención, atención y de denuncia en contra de la violencia, el hostigamiento y el acoso sexual laboral en el entorno del Congreso del Estado. Ahorita que vayamos avanzando en los contenidos, vamos a ver por qué es tan importante la prevención, la atención y por supuesto la denuncia. Digamos que son tres pasos importantes y que a veces nos concentramos mucho en prevenir o en atender, y la denuncia es un apartado fundamental para que los contenidos realmente adquieran significado cuando este tipo de eventos ocurren. El ideal es que no ocurrieran. Digamos que esa sería la aspiración, que no ocurriera este tipo de eventos, pero si ocurren, una medida de medición de qué tanto están funcionando los instrumentos y los mecanismos es la denuncia. Recordarán ustedes que en la sesión pasada hay un tema muy específico que revisábamos, que es la perspectiva de género. Ya hemos comentado en otros momentos, en otras ocasiones, en la anterior por lo menos, que esta perspectiva de género, un poco decíamos, es ponernos los lentes del género, ¿no? Es decir, tomar en cuenta situaciones que enfrentan hombres y mujeres, porque la perspectiva de género, si bien está cimentada sobre diferencias estructurales que enfrentamos las mujeres, también es cierto que no es un tema exclusivo de las mujeres. O sea, la perspectiva de género está dirigida al género humano, con la precisión de que sí, en muchos de los eventos donde hay discriminación, acoso, hostigamiento, tratos desiguales, digamos que por estas vallas estructurales pues afectan en mayor medida a las mujeres, pero tampoco es que el tema de la perspectiva de género tenga el umbral enfocado hacia la mujer solamente, ¿sí? Eso es algo que debemos tener presente. Entonces hay que tomar en cuenta, para hablar de la perspectiva de género, que debemos revisar esta parte del contexto, es decir, que la perspectiva de género tiene que ver con que hombres y mujeres somos expresión de nuestro tiempo, lo decíamos en la sesión anterior. En otro momento histórico, ¿sí? Las mujeres no laboraban, no había una protección del derecho al trabajo. Por eso es que hoy en día este tema del acoso y el hostigamiento sexual en los entornos de derecho laboral o de derecho al trabajo, o en el entorno de desarrollo profesional también, tienen un impacto hoy en día, ¿sí? Antes no estaba regulado, antes no estaba previsto, porque muchas veces la inserción de las mujeres en el ámbito laboral estaba un tanto restringida, y sobre todo no había esas expresiones de libertad para poder expresarlas.
Bueno, para poder hablar en el contexto del Congreso del Estado, eh, el tema del hostigamiento y el acoso sexual, tendremos que partir de la existencia de una instancia al interior del Congreso que tiene una finalidad muy concreta. ¿Sí? El 8 de junio del 2021 se hace una reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para crear esta instancia que es la unidad de género. El objetivo de la unidad está muy claramente determinado, que es asegurar la institucionalización de la perspectiva de género. Fíjense ustedes, institucionalizar la perspectiva de género en la cultura organizacional del poder legislativo del Estado. Esa es la tarea fundamental de la unidad de género. Y como tarea rectora, pues tiene distintos desagregados. La institucionalización de la perspectiva de género, dijimos, es una herramienta, es también una metodología que permite que los temas de igualdad, género, discriminación, transversalización, permeen al interior de las instituciones o de los organismos donde se instrumentan este tipo de instancias. Entonces, la unidad tiene un objetivo fundamental, que es este. Evidentemente, con motivo de ese objetivo fundamental que tiene la unidad, hay algunos aspectos que se derivan de ahí. Los que aparecen en esta diapositiva son enunciativos, pero digamos que son piezas fundamentales para lograr esa institucionalización. El primero de ellos dice la propia ley orgánica: coadyuvar con las instancias competentes para promover ambientes libres de violencia. Esto es fundamental. Ponderando la prevención del acoso y el hostigamiento sexual en el Congreso del Estado. Una manera de prevenirlo o de prevenir ese tipo de eventos, pues, es difundiendo la información, ¿sí? Creando también diagnósticos y, por supuesto, instrumentando un procedimiento para evitar, investigar y de alguna manera enfrentar ese tipo de situaciones que enfrentan las personas que pudieran enfrentar las personas que laboran en el Congreso del Estado. Otro elemento u otra herramienta es este que estamos precisamente desarrollando, que es impartir cursos de capacitación enfocados a fortalecer la igualdad de género en el Congreso del Estado. Esa es una labor fundamental. Por eso es que el que nos acerquemos a este tipo de conversaciones como la de hoy nos ayuda a entender la importancia de los temas. Es muy común que escuchamos en muchos lugares, en muchas plataformas, en muchos escenarios, la igualdad, la discriminación, el hostigamiento, el acoso, la perspectiva, el género, pero pocas veces tenemos esa sensibilidad de darle un entendimiento práctico a estos conceptos. A veces creemos que la perspectiva de género es un concepto inalcanzable y a veces pensamos que todo es discriminación y a veces pensamos que nos trataron de manera desigual, pero cada concepto tiene elementos definitorios prácticos que nos permiten comprender si efectivamente estamos ante este tipo de eventos, y a veces creemos que no es, por ejemplo, ahorita lo vamos a revisar, que ciertas actitudes, que ciertos comentarios no constituyen hostigamiento o acoso, y en realidad sí, porque están encubiertos. Por eso es importante conocer estos conceptos. Y la tercera es elaborar un protocolo de prevención, atención, investigación y sanción de la violencia, el hostigamiento y el acoso sexual, así como de las prácticas contrarias a la igualdad y a la no discriminación en el Congreso del Estado. Digamos entonces que este salto es fundamental, porque al existir un protocolo que previene, atiende e investiga este tipo de situaciones, hablamos de una tangibilidad del derecho. Es muy significativo que existan las declaraciones de los derechos, pero tener un elemento que permite aterrizarlo, materializarlo, es lo que realmente hace que el derecho sea eso, tangible, que lo podamos apreciar y que podamos constatar que efectivamente, como dicen algunos autores,
los derechos son en serio. Cuando existen ese tipo de herramientas, no basta con que estén en las declaraciones, en la ley, en un reglamento, en un decreto. Es importante que haya un mecanismo para que esas declaraciones trasciendan a la practicidad y no se queden ahí, como muchas veces decimos, letra muerta, aspiracional, decretos, buenas intenciones, valores, pero si no tienen un esquema de concreción, pues se queda en eso, en textos que nos hacen comprender que sí, que efectivamente hay un interés en proteger derechos, pero si no se da el mecanismo, es algo obsoleto, es algo que no trasciende, pues. Para hablar del tema del hostigamiento y el acoso sexual, y en el contexto del trabajo, es importante que comprendamos o que tengamos presente más bien la violencia, porque es el esquema bajo el cual se materializan este tipo de eventos desagradables. La violencia de género, tanto la Organización Internacional del Trabajo como la CEDAW, fíjense, identifican el acoso sexual como una manifestación de la discriminación de género y como una forma específica de violencia contra las mujeres. Ahorita decíamos, la perspectiva de género engloba a la persona en sí, no solamente a las mujeres. La violencia de género sí tiene una premisa, que es que, o que consiste más bien en que la violencia, ¿sí?, de género es una manifestación de discriminación y una forma específica de violencia hacia las mujeres. Se advierte que dicho hostigamiento conforma una conducta de tono sexual que aun cuando no puede incluir algún contacto físico, atenta contra la libertad, la dignidad, la integridad física y psicológica de las mujeres, al ser una expresión, esto es bien importante, una expresión del abuso de poder que implica una supremacía masculina sobre estas, al denigrarlas y concebirlas como objeto. Aquí es un aspecto muy fundamental en la expresión del abuso del poder. Es un ingrediente, ¿sí?, que permite esta entonación del concepto de violencia de género. Regularmente la violencia está sustentada en eso, en la expresión del abuso del poder, y especialmente en materia laboral, pues en relación con las mujeres, aunque no sean las únicas destinatarias de estos desafortunados eventos o situaciones. Aquí tenemos una diapositiva que permite esto concluir o reforzar lo que hemos estado comentando desde el inicio sobre qué es la perspectiva de género y la violencia de género. En esta diapositiva vamos a encontrar la relación por sexo de personas víctimas y personas denunciadas con relación al hostigamiento y el acoso sexual. Y vean ahí que hay en esta diapositiva 238 denuncias, de las cuales 236, ¿sí?, son elaboradas por mujeres, ¿sí?, y en las cuales se está denunciando a 223 hombres. Y encontramos 13 denuncias formuladas por hombres, ¿sí?, que nos dan un indicativo, como podemos ver en la diapositiva, de que es en mayor medida, pero muchísima más, ¿sí?, en los cuales este tipo de eventos son perpetrados o realizados o atribuibles a los hombres. De estas 238, 223, ¿sí?, son atribuidas a hombres. Dice la diapositiva, de esas 223, más bien de estas 235 denuncias
que realizan las mujeres, 223 las realizó un varón, 5 mujeres y 7 no están especificadas. A diferencia de las 17 denuncias que realizaron los hombres, en las cuales 13 fueron señalados otros hombres, solo 3 fueron señaladas mujeres y 1 no específico. Como pueden ver ustedes, es mayor incidencia en el número de hombres que son denunciados, entonces por lo tanto sí tiene que ver con el ejercicio del poder. Sin embargo, también es importante señalar que no solamente las mujeres sufren este tipo de eventos lamentables, también lo sufren los hombres, pero en mayor medida siempre hay un mayor riesgo o una mayor exposición con relación a las mujeres. ¿Qué sucede con esta manifestación de la violencia? ¿Cuáles son los impactos o qué aspectos de la vida de las personas se ven mermados cuando suceden este tipo de situaciones? Bueno, la violencia, el hostigamiento y el acoso en los ambientes de interacción de las personas, especialmente en el laboral, son amenazas importantes a la libertad, por supuesto, a la seguridad, a la autoestima y a la salud. Es decir, no se trata solamente o sea, no es como de pensar o tratar de ilustrar, bueno, pues sucede en el trabajo y es un piropo, no pasa nada. Pero ese comentario, esa mirada, ese mensaje encubierto, ese comentario, impacta no solamente en el ámbito laboral, o sea, no solamente afecta el escenario de desarrollo profesional o a la actividad de prestación del servicio, sino que además, de manera inevitable, trastoca el derecho de libertad de las personas, ¿sí? Que la libertad es uno de los derechos fundamentales, la posibilidad de decidir. La libertad es eso, el decidir y el no convertirnos en instrumento de otra persona, ¿sí? Entonces la libertad tiene ese contexto, la posibilidad de elegir, de decidir, de autodeterminarnos en decisiones. Y por supuesto que impacta en la seguridad. Se generan en las personas que han sido víctimas de este tipo de situaciones dolorosas y lamentables un sentimiento de inseguridad, de persecución, de angustia, de miedo, de zozobra, hay un escenario de intimidación en el cual las víctimas se sienten, tienen miedo, ¿sí? Hay una merma a la seguridad que de entrada tenemos desarrollada las personas, pero que cuando alguien interfiere en esos ámbitos tan privados, tan íntimos, como es el poder determinar nuestros derechos sexuales, se generan amenazas en este sentido. Por supuesto, la autoestima, ¿verdad? En el ámbito psicológico. Y en muchos puestos también la salud. Las personas pueden enfrentar afectaciones en su salud por la depresión, por la angustia, por la inseguridad, por el miedo, por las represalias, por las manifestaciones en que se dan estos actos de hostigamiento y acoso. También trascienden al ámbito de la salud y por supuesto no solamente tienen una consecuencia en el ámbito laboral, sino en el propio desarrollo individual y hasta familiar de las personas, ¿sí? Esta diapositiva es fundamental para entender la importancia de prevenir, investigar y sancionar eventos de hostigamiento y acoso sexual. Esta es una premisa fundamental. Este tipo de situaciones pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos y son contrarios a un espacio de trabajo decente, seguro, digno, ¿sí? Y son incompatibles a los objetivos del empleador, de la empresa, de la institución, de la organización, ¿sí? En este caso el Congreso tiene una función muy específica y es que todos estemos encaminados, sí, al trabajo legislativo, en los diferentes espacios que nos toca desarrollarnos o en los espacios en que colaboramos a que eso suceda.
Ese es el objetivo de la organización, de la institución. ¿Sí? Cuando ocurren eventos que lesionan la dignidad, la libertad, la seguridad, la salud de quienes colaboran, entonces esas situaciones son incompatibles con el objetivo del empleador. Y lo más importante es que es una violación o un abuso de los derechos humanos. ¿Sí? No se trata solamente de relaciones entre compañeros de trabajo, se trata de situaciones, de eventos que generan o que pueden provocar una violación o un abuso de los derechos humanos que acabamos de mencionar ahorita. ¿Sí? A la dignidad, a la libertad, al respeto, al trabajo seguro y decente. Las personas venimos a desarrollar una actividad, un trabajo, y deseamos y merecemos, y es nuestro derecho, que ese trabajo lo desarrollemos en un espacio, en un ambiente de seguridad, de respeto, ¿sí? Es lo que se denomina en gran medida el trabajo seguro y decente, en el cual no vamos a sufrir interferencias a estos derechos como personas. Entonces, más allá de ser un acto que pudiéramos pensar que se sancionaría laboralmente hablando, ahorita lo vamos a ver, es una violación a los derechos. Hay un abuso a los derechos humanos en un contexto del trabajo. Los derechos humanos la concepción de los derechos humanos como diques, o sea, como un límite al abuso del poder del Estado, superaron esa concepción y hoy en día los derechos humanos también son vulnerados por particulares, por personas en lo particular. ¿Sí? Esa concepción que teníamos de que solo las autoridades violentan derechos de las personas ya quedó superada. Esa concepción tradicional ya fue superada por esta nueva, por este entendimiento en el cual los derechos humanos incluso pueden ser afectados por poderes ocultos que no sean del Estado y provenir de particulares. Entonces, el derecho que tenemos a no sufrir violencia en el contexto laboral es evidentemente un derecho humano fundamental. Por eso es que no solamente es sancionable en este tipo de situaciones a la luz de la relación de trabajo. ¿Cómo poder entender o cómo poder explicar estos eventos de discriminación, de violencia, de violación de derechos humanos a través del hostigamiento y el acoso? Se han desarrollado 4 modelos o 4 teorías o 4 metodologías que tratan de explicar por qué ocurre esto. El primero de ellos es el modelo biológico natural, ¿sí? Que es también un poco el modelo o la perspectiva motivacional. Su argumento principal es que el hostigamiento y el acoso es el resultado del impulso sexual masculino, o sea, es algo derivado de la naturaleza, de la distinción entre ser hombre y ser mujer. Es decir, es normal que los hombres tengan ese tipo de comportamientos sexuales, ¿sí? O sea, de alguna manera esa teoría dice, pues es algo natural, es algo inevitable, está en la naturaleza del ser humano, especialmente de los hombres, por eso es que ocurre este tipo de situaciones. No significa que trate de normalizarlo o de aceptarlo, sino que es un modelo que explica por qué ocurre. Estamos hablando de por qué ocurre este tipo de situaciones y este es un modelo, el biológico natural, es decir, el motivo por el cual ocurren este tipo de eventos, este tipo de situaciones, deriva de la naturaleza del biológica, ¿sí? O sea, los hombres naturalmente, biológicamente, tienen ese tipo de comportamientos. Luego viene el modelo organizacional, que este ya tiene que ver más con lo que hemos estado comentando sobre los estereotipos, ¿sí? Sobre los roles. De acuerdo con este modelo, la razón principal que origina el hostigamiento y el acoso es la estructura vertical y jerárquica de las reglas en las instituciones y empresas que favorece el ejercicio del poder de los hombres contra el personal subordinado, ¿sí? Es un modelo organizacional donde
los hombres tienen un poder jerárquico, ¿verdad? Ahorita hablábamos de que los derechos humanos anteriormente tenían este modelo vertical, de un superior de arriba hacia abajo. Y hoy en día los derechos humanos, dijimos, tienen un modelo horizontal. También puede ocurrir entre iguales, entre sujetos privados, no solamente entre Estado y particulares. En este modelo organizacional trata de explicar por qué ocurre eso y dice, pues, este modelo dice, bueno, ocurre porque en la estructura de la organización, pues el que es jerárquicamente superior ejerce ese poder. ¿Hacia quién? Pues hacia los subordinados. Tenemos el modelo sociocultural que decíamos ahorita, ¿sí? Está basado en que el hostigamiento y el acoso se produce debido a la condición de inferioridad que socialmente hemos atribuido a las mujeres frente a los varones. Lo que comentábamos insistentemente, ¿no? Las estructuras sociales, la asignación derivada de los estereotipos que vamos construyendo con relación a las personas. Y evidentemente, dijimos desde la división sexual del trabajo, recordando que desde el inicio el hombre ha sido proveedor, cazador, la mujer recolectora. Entonces desde ahí ya hay un modelo sociocultural de poder atribuido a la inferioridad o el poder superior de alguien. Y los modelos de roles extralimitados, otra vez aquí los roles, ¿no? Las mujeres debemos proyectar cierta imagen de belleza, de ser femeninas, y eso está justificado o justificaría el hostigamiento y el acoso. Por eso sostiene que el hostigamiento y el acoso sexual se debe al estereotipo cultural, según en el cual las mujeres deben proyectar una imagen sexual independientemente del lugar donde se encuentran y de sus habilidades profesionales. Por eso aparece ahí una mujer con un lápiz labial, ¿sí? Estos modelos, si ustedes reflexionáramos sobre ellos, siempre la tendencia es ejercer un poder sobre alguien con un nivel inferior, cultural, laboral, biológico, sin que sea real estas disminuciones que se otorgan. Pero son modelos que se han desarrollado para explicar por qué ocurren estos eventos, esta violencia en el trabajo o en los contextos. Entonces les comentaba que vamos a ver un video que permite un poco la reflexión sobre lo que hemos estado comentando. Vamos a iniciarlo para comentar. Soy Vivian. Yo soy Mariana. Hola, soy Isabela. Soy Francesco. ¿Qué es lo que más les gusta jugar? Videojuegos. Escondidas. ¿Prefieren jugar con niños o con niñas? Con los dos. No importa quién sea. Su misión hoy es armar juntos ese rompecabezas. ¡Rapidísima! He hecho millones. Fácil. Sí, fácil. Ay, ya no quiero hacer. ¿Ya? Yo no podía alcanzar estas letras, pero Vivian me ayudó. ¿Ahora qué sigue? ¿Premio? ¿Por qué mi premio es pequeño? Porque tengo menos. ¿Y si no es todo igual? Armamos el rompecabezas y nos ayudamos. ¿Creen que hice un trabajo diferente a Mariana? Yo creo que no. Me gustan los dulces, pero es injusto. Vivian y yo hicimos el mismo trabajo.
Lilian, ¿tú tienes menos dulces porque eres niña? ¿Qué? Esto no se vale. Yo me merezco uno igual que ese. No me gusta jugar así. Jugamos el mismo juego y hicimos lo mismo y el premio debería ser igual para los dos. Yo le daría uno igual al mío. Ya, ya tenemos lo mismo. Sí. Esto está bien. Creo que falta esto. Así. Así me siento mejor. Tan, 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 tan. Bien, este video corto refleja un poco lo que hemos estado comentando hasta este momento, y es que la mayoría de las personas, si no es que todas, somos capaces de entender y de advertir cuando hay un trato diferenciado en razón del sexo y del género de las personas. Y así es como se inician los tratos desiguales, así es como se da la jerarquía y así es como se dan las asignaciones y el otorgamiento de los méritos o de los resultados, no en razón de los méritos, sino de la condición de ser hombre o ser mujer, o de tener una condición jerárquica. Vamos que este video nos muestra cómo en estos ejercicios el sexo y el género determina la relación de subordinación, aunque las personas estén en una misma situación, que sea equiparable, que sea similar. Vimos que los niños se colaboraban entre ellos en un plano de igualdad, pero fue alguien externo el que asignó un resultado diferente a acciones idénticas. Esto mismo ocurre con el hostigamiento y el acoso. Tiene que ver con estas formas estructurales que hemos ido aceptando, que hemos ido permitiendo, aceptando, y hay doctrina que dice que normalizando. Por eso es que ocurren. Y muchas veces están encubiertas. Y aunque en un principio es difícil advertirlas, no es algo no perceptible, lo perciben los niños, los adultos también. Entonces, sobre eso es en lo que hay que
trabajar. Entonces, ¿cuáles podríamos decir que son las características entre el acoso sexual y el hostigamiento sexual? ¿Son iguales? ¿Tienen el mismo contenido o hay una diferencia entre uno y otro? Aquí vamos a identificar el hostigamiento sexual con la abreviatura HS y el acoso sexual con la abreviatura AS para seguir relacionando los contenidos o las diferencias entre uno y otro. Lo importante en este segmento es que se refieren en ambos supuestos a conductas de carácter sexual no recíprocas, ¿sí? No aceptadas, ¿sí? Y no significa que porque haya un silencio se acepten esas prácticas o esos eventos. Aquí lo de que el que calla otorga no tiene el efecto que tradicionalmente le otorgamos a ese principio. Vamos a ver ahorita que muchas de las ocasiones las personas tardan en entender este tipo de eventos y en comprender que violentan sus derechos humanos, que es una forma de violencia. ¿Sí? La violencia sexual en el ámbito laboral es utilizada en la mayoría de los casos por las personas perpetradoras para reafirmar su posición de poder frente a la otra, que puede ser para castigar o para poner en su lugar, y no necesariamente para obtener una gratificación sexual. Esto es algo importante para entender la diferencia que existe entre el hostigamiento y el acoso sexual. El acoso sexual, por definición conceptual y jurídica, el acoso sexual consiste en ejercer poder en una relación de subordinación, una subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral o educativo, y se manifiesta por medio de expresiones verbales o conductas físicas de connotación lasciva hacia la víctima. Ojo, en el hostigamiento sexual se caracteriza precisamente por esa relación de subordinación, o sea, hay ese nivel de jerárquico real, ¿sí? Y el acoso sexual también es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Aquí es muy importante porque el mismo ordenamiento legal señala, tratándose del acoso sexual, no hay una exigencia normativa para la configuración del acoso sexual en que sea más de un evento. Es decir, el ordenamiento no prescribe que sea 1 o 2 o 5 o 6, que sean reiterados, que sean continuos, que sean permanentes, que sean esporádicos. No da esa, no hace esa reflexión el ordenamiento, no ubica estas características. La diferencia entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual tiene mucho que ver con la subordinación real de la víctima frente al agresor. Regularmente en el acoso sexual sigue una relación jerárquica, hay una subordinación, un deber de obedecer, de seguir órdenes, instrucciones, porque hay una relación de subordinación. Y en el acoso sexual pues se da entre pares regularmente. Ojo, también en el hostigamiento sexual puede darse que sea no el jefe quien ejerce poder sobre su subalterno, sino también a la inversa. ¿Eso es posible? Sí, también es posible. O sea, no es solamente el jefe respecto de su subordinado, sino también puede ser que sea el subordinado quien ejerce ese poder, ese control hacia su jefe, hacia su superior. Entonces, pero la diferencia entre el hostigamiento sexual y el acoso sexual sí es una relación de subordinación. En el acoso sexual estaríamos hablando de personas en una misma condición, o sea, en un plano de más o menos de igualdad, pero sigue habiendo un abuso, un ejercicio abusivo del poder, o sea, hay un poder que se ejerce, ¿sí? Y que coloca a las personas en una condición de inferioridad, provocándose, es una relación de hostilidad la que se vive. Puede ser uno o más eventos
La ley no habla de que ocurra 1 o 2 o 5 o 20 veces, que sea continuo, que sea permanente, que sea esporádico. O sea, la ley no establece esas distinciones. ¿Cuáles son las características del hostigamiento y el acoso sexual? Vamos a ver. En el hostigamiento sexual destacan 2 elementos fundamentales que son los que ya dijimos, ¿sí? La subordinación laboral. El hostigamiento se cobija en una relación jerárquica de autoridad y subordinación que se produce entre el acosador y la persona que es acosada o acusada. Y hay un comportamiento de tono sexual, evidentemente. Este elemento es clave porque lo característico de este problema radica en que se manifiesta, ojo, porque en el hostigamiento sexual sí hay una manifestación de conductas que violentan los límites personales en relación al contacto físico y la sexualidad, el cual es un ámbito personal que debe ser compartido mediante la aceptación que se da de manera consciente de cada persona. Es decir, que además de que existe una subordinación, un orden jerárquico, sí hay un elemento de contexto sexual, o sea, un tono sexual, hay un comportamiento, hay pues una incidencia sobre aspectos que tienen que ver con la sexualidad de las personas, ¿sí? Son conductas que violentan los límites que tenemos las personas sobre esa esfera personal, íntima de las personas, independientemente que haya contacto físico. Puede no necesariamente haber contacto físico, regularmente lo hay. En el acoso sexual, lo que decíamos ahorita, hay un ambiente hostil o adverso que considera los comportamientos como bromas, o sea, ¿sí? No te toco, pero sí hago bromas. Hay comentarios, hay coqueteos sexuales que infieren en el desarrollo de las habilidades individuales en el trabajo o que crean un ambiente de trabajo que dijimos ahorita puede ser ofensivo, hasta agresivo, intimidante, hostil y no necesariamente se refiere a una relación jerárquica entre víctima y agresor, no necesariamente. Y tampoco necesariamente hay un contacto sexual, pero sí hay insinuaciones, sí hay expresiones de coqueteo, sí hay reproducción de bromas que tienen ese contexto de interferir en la vida íntima o sexual de las personas, o sea, que hurgan e indagan sobre esa parte, ¿sí? La Suprema Corte de la Justicia de la Nación recientemente ha emitido algunos criterios para entender y además dar seguimiento a los comportamientos de esta naturaleza cuando son denunciados. Dice la Corte, el acoso laboral móvil es una conducta que se presenta dentro de una relación laboral con el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima con la intención de excluirla de la organización o a satisfacer la necesidad que suele presentar el hostigador de agredir o controlar o destruir. Se presenta sistemáticamente a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la relación laboral. Ojo, aquí en el acoso se da este ambiente hostil que busca intimidar, generar, por eso decíamos que el hostigamiento y el acoso sexual incide en los derechos de libertad, de seguridad, de autoimagen, autoestima y de salud, porque amedrentan a la víctima, la consumen emocionalmente, ¿sí? Llegan a sentir grados extremos de estrés, de angustia, de tristeza, llanto, o sea, hay una serie de manifestaciones porque amedrentan, ¿sí? Intimidan, consumen emocional e intelectualmente a la víctima, la persona deja de ser productiva, ¿sí? Y la intención es excluirla de la organización, ¿sí? Hay un control y la intención es un poco destruir, ¿sí?
y se presenta de manera, dice la Corte, sistemática, a partir de una serie de actos o de comportamientos. Hay modalidades en las cuales el hostigamiento y el acoso sexual se manifiestan en el contexto laboral. Una de ellas es la forma del chantaje, ¿sí? Cuando se condiciona a la víctima para obtener un beneficio laboral o el aumento de un sueldo, alguna promoción o incluso la permanencia en el empleo para que acceda a comportamientos sexuales, ¿sí? Es común y nos ha tocado en ocasiones personas que acuden preguntándonos una asesoría con relación a este tema de si el negarse a aceptar un desayuno que se les lleva al centro de trabajo, también de alguna manera está vinculado con el hostigamiento y el acoso sexual. Me comentaba una trabajadora que su jefe le llevaba desayuno en las mañanas, una manzana, a veces galletas, y ella las rechazaba y el jefe le decía que nadie tenía ese tipo de atenciones con ella porque las rechazaba. Además él era su jefe y si él tenía una atención ella tenía que aceptarlo porque estaban en el trabajo, ¿sí? Entonces hay un chantaje, no la condicionaba directamente con algún efecto laboral, pero sí le decía: yo soy tu jefe y tú debes aceptar las atenciones que yo tengo para contigo, porque estamos en un contexto, estamos en un horario de trabajo, y si yo te traigo un café y un sándwich, tu deber es aceptarlo. Y después le empezó a subir un poco la agresión y después decía: estás obligada también a aceptar salir a comer en tu horario de trabajo, perdónenme, en tu hora de descanso. Debes aceptar mis invitaciones a comer. No había una intención sexualizada todavía, pero sí había un sometimiento. Decía: acuérdate que tienes que entregarme el reporte mañana, pero si aceptas salir a comer conmigo, me lo puedes entregar pasado mañana. Porque si no aceptas salir conmigo, entonces no me vas a entregar el reporte mañana y va a haber consecuencias. Entonces, son ese tipo de manifestaciones, y a veces hasta en broma se hacen, pero sí tienen efectos en el sentimiento, en el autoestima, en la exclusión que se va generando. Después ya no la convocaba a las reuniones, ¿sí? Se negaba a ella a aceptarle los regalitos y la empezó a excluir de las reuniones de trabajo. Entonces ella dejaba de entregar reportes en ciertas fechas porque lo ignoraba. Lo ignoraba porque ya no era convocada a las reuniones. La fue excluyendo poco a poco. Se crea este ambiente hostil en el que la conducta de la persona da lugar a situaciones de intimidación o humillación también entre la persona que realiza los actos y la víctima, ¿sí? De ser una persona que cumplía con sus responsabilidades laborales, va sufriendo un detrimento. Después el jefe hacía reportes señalando que ella no entregaba sus responsabilidades laborales en tiempo y forma, cuando no era notificada porque se le excluía de las reuniones. Y todo empezó con pequeños obsequios. Él le llamaba detalles, ¿sí? Y ya bueno, fue subiendo poco a poco de tono conforme fue viendo que no accedía, fue creciendo la manera en cómo la intimidaba. ¿Qué consecuencias tiene el hostigamiento sexual y el acoso sexual? Bueno, de alguna manera los hemos comentado. Se generan esos problemas psicológicos, fisiológicos y los problemas que impactan en el desempeño laboral. ¿Sí? Se van creando estos canales de restricción, de rechazo, de discriminación, de segregación, de nulificar a la persona en su desempeño laboral. Poco a poco hay ese detrimento y además un ambiente de hostilidad. Ella me decía: yo ya no tenía la confianza de acercarme a preguntarle cosas con relación a mi trabajo, porque para todo tenía que haber una contraprestación. Ya no había una retroalimentación laboral, porque entonces si yo preguntaba algo, tenía que haber había que ceder en algo, en aceptar una cita, un cortejo, unas flores, una manzana, unos chocolates, ¿no? Y al principio dice, bueno, no lo veía tan mal, no lo aceptaba, pero
pues era una tensión que él tenía, así se manejaba al principio, pero poco a poco fue creciendo y después ella se sentía culpable y decía, quizás yo por haber aceptado la primera vez un café, ese es otro de los elementos que vamos a comentar ahorita, que a veces las personas, muchas veces se sienten la víctima, perdón, se siente responsable. Esa es la finalidad, o sea, así se va dando la persecución, ¿sí? Porque hay una persecución en gran medida que no la percibimos de manera inmediata, sino cuando ya con el transcurso del tiempo se va generando. Nos tocó el asunto de otra chica que igual el acoso, el hostigamiento sexual se inicia desde que le hacen la entrevista de trabajo. O sea, cuando ella va a la entrevista, lleva su cubrebocas, recientemente puesto, y un día se quita su cubrebocas y entonces ya el jefe la ve y le dice, oye, no me había fijado que estás muy bonita. Qué bonita eres. Y dice, pues me sentí mal porque pues estábamos él y yo revisando un documento, íbamos a tener una comunicación por Zoom en una reunión de trabajo, nos pedían que nos quitáramos el cubreboca guardando la sana distancia y antes de que se iniciara la videollamada me hizo ese comentario y luego fue creciendo, ¿sí? Les digo que son ese tipo de intervenciones que se van dando poco a poco, insinuaciones, intromisiones, ¿sí? Van husmeando, van indagando en la vida de las personas. Después vinieron comentarios con relación a la playera que era parte del uniforme, en qué talla la vas a querer, por qué si estás muy tan delgadita lo pides tan grande, deberías ponerte ropa más ajustada, etcétera, etcétera. Y esto genera lo que decíamos, esos problemas psicológicos que trascienden, después se van generando conflictos en el propio ambiente de la casa, familiar, con los amigos, con la familia, cambio también en el estado anímico y problemas fisiológicos, ¿sí? Dolores de cabeza, ya no hay el mismo ánimo de ir a trabajar, hay una merma emocional, incluso de ganas de seguir desarrollando, teniendo o ser creativos y se va afectando los resultados que se esperan en el entorno del trabajo, ¿no? Y especialmente los problemas familiares inciden en la vida familiar, ¿no? Las mujeres tienen miedo de comentar lo que les pasa en el centro de trabajo por miedo a que se piense que ella dio lugar con una coquetería, etc. Entonces, con relación a las empresas o las instituciones, incide negativamente sobre la productividad y el rendimiento de la víctima y de terceras personas. Puede generar o ser un factor para el aumento de accidentes o enfermedades de trabajo. Esto es muy importante. Y con relación a la sociedad, lo que decíamos, cuando hay una interferencia en la parte sexual de las personas, se impide un desarrollo en igualdad, ¿sí? Y las mujeres ya no tienen acceso a un espacio libre de violencia en el cual puedan desarrollar sus aptitudes. Y muchas veces les cuesta el trabajo, por lo menos en asuntos que nos ha tocado conocer, las personas se han visto privadas de su trabajo. Los procedimientos siguen, pero luego también una de las personas que les comentaba era su primera experiencia laboral y la pregunta es, ¿y así es en todos los trabajos? O sea, ¿me voy a enfrentar a esto siempre? ¿Qué conductas constituyen hostigamiento y acoso sexual? Muchas, ¿sí? Pero podremos señalar las señas sexuales, tocamiento, favores sexuales, agresiones, espiar, chantajear, las represalias que decíamos, condicionar, ¿no? Los permisos, las salidas, los piropos, las bromas con relación a los atuendos, al cuerpo de las personas, las insinuaciones, por supuesto, el denigrar a las personas también, las preguntas sexuales, ¿no? Esta también es común. Exhibir a las personas, la difamación, por supuesto, humillar, el exhibicionismo también. Entonces,
digamos que estas son enunciativamente, ¿sí? Enunciativamente. Pero hay que hacer una distinción entre manifestaciones en el aspecto sexual y las manifestaciones en el aspecto laboral. Sí hay una diferencia. Por eso es que podemos hablar de hostigamiento y acoso sexual y laboral dependiendo de la connotación que se le dé a la conducta. Miren, por ejemplo, manifestaciones en el aspecto sexual, ¿sí? Cuando se presente un contacto físico o roce no deseado o innecesario y en forma intencional que moleste o incomode a la posible víctima. Ahí les comentaba que esta joven expresa en su escrito de inconformidad que estando ella con su jefe frente a la computadora, él le tenía que revisar un trabajo, se sienta a un lado de ella y le pasa la mano por encima de la espalda y dice, ya no había razón para que lo hiciera, ¿sí? No hay necesidad de ese roce, ¿sí? Observaciones de contenido sexual indeseadas como miradas morbosas o gestos sugestivos que molestan a la persona receptora, ¿sí? Ese tipo de miradas o de insinuaciones, ¿sí? Bromas, piropos o comentarios no deseados acerca de la apariencia personal o del cuerpo de la víctima, porque les decía, cuando se quita ella el cubreboca y le dice que qué bonita eres, no me había fijado que eres muy bonita, o porque pides una talla de camisa o de playera grande, si tú eres muy esbelta, tienes muy bonito cuerpo, debieras lucirlo más, pide una talla más entallada. Burlas, bromas o comentarios o preguntas incómodas sobre su vida sexual o amorosa. Eso de que en las entrevistas o en el desempeño del trabajo pregunten si tiene novio, novia, esposo, cuántos hijos, que a veces son elementos importantes por razón de seguridad social, para señalar quién será el beneficiario de las prestaciones derivadas de una relación de trabajo, pero hay que tener cuidado cómo se hacen y en qué contexto se hacen. Exhibición de material pornográfico, de imágenes de naturaleza sexual u otras que incomoden a la víctima, ya sea en carteles, calendarios, pantallas de computadora o cualquier otro similar. Comentarios o actitudes de cualquier naturaleza que ofendan, humillen o discriminen a la persona en razón de su sexo, raza, religión, edad, opiniones, preferencias, etc. Presión para aceptar invitaciones, encuentros o citas no deseadas fuera de su lugar de trabajo, amenazas que afectan negativamente su situación laboral, si no se aceptan las invitaciones a las propuestas sexuales o las exigencias de realizar actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias por rechazar dichas proposiciones. Incluso a esta joven le cambiaron el jefe el horario de trabajo. O sea, ya le dio otra hora más para que saliera en el inter de la comida y salía más tarde y era la única que se quedaba. Entonces ella preguntaba, ¿por qué me cambiaron el horario a mí? Por las necesidades de la empresa. Y pues era una decisión que él podía tomar. Después obviamente vinieron las consecuencias cuando ella entendió que estaba siendo objeto de hostigamiento sexual. Presionar para tener relaciones sexuales es una medida o una manifestación grave. Presión para aceptar invitaciones, encuentros o citas no deseadas fuera de su lugar de trabajo, con la promesa de obtener beneficios en su situación actual o futura de empleo. Cartas, llamadas telefónicas o mensajes de naturaleza sexual o amorosas no deseadas. Incluso un mensaje, tenemos el asunto de otro caso o de otro supuesto de una persona que recibía mensajes después de las 12 de la noche. 2 mensajes, un mensaje después de esa hora sí nos da señales de cuál es la intencionalidad, porque están encubiertas, ¿no? Nadie, si no es con un carácter de amistad, de familiar, no tendría por qué enviar mensajes a esa hora. Y hay manifestaciones en el aspecto laboral, por ejemplo, presión con carga de trabajo excesiva y sin justificación, con el objetivo de que la víctima abandone su empleo, ¿sí? No hay una connotación sexual, pero sí hay una intimidación,
si hay una represión, si hay amenazas, cualquier conducta intencional sobre una persona que tenga como objetivo causar daño y afecte el empleo, sus términos y condiciones, oportunidades laborales, ambiente en el trabajo, rendimiento laboral y cualquier otra análoga. Lo que les decía, el cambio abrupto del horario de trabajo sin que hubiera una razón justificada. La vigilancia permanente y constante sobre una persona sin que se justifique respecto del área en la que se desempeñan las labores, inclusive con cámaras de video. O sea, hay jefes que hacen ese tipo de acecho, están al acecho de las personas. Violencia hacia las mujeres por sus funciones de procreación, por motivo de fertilidad, embarazo, lactancia, cuidados maternos, responsabilidades familiares, también entra o cabe en estos supuestos. La asignación de tareas o asignación de tareas excesivas o imposibles de cumplir, conductas que ridiculizan o hacen mofa de una persona públicamente, comentarios o actitudes de cualquier naturaleza que ofendan, humillan o discriminan a la persona en razón de su raza, sexo, opinión, preferencia sexual, burlarse de posibles discapacidades de una persona, conductas encaminadas a hacer parecer tonta a una persona, cualquier otra similar que tenga como objetivo el llevar a la víctima a realizar determinada conducta que atente contra sus derechos o intereses, ya sea por acción o omisión, sin justificación alguna. Negar la palabra o ignorar a una persona cuando esté presente. ¿Sí? Otro supuesto de una persona que por razón de su trabajo, por la función que desempeñaba, ocupaba un espacio privado para atender su responsabilidad laboral. Y hay un cambio en la jefatura del área donde ella está y empiezan a ingresar a su oficina, la fotocopiadora, el abastecedor de agua. Entonces pues ya entraba todo el mundo a su oficina y decía ya el carácter privado con el que yo realizo mi trabajo, las funciones que tengo asignadas lo requieren, son actos de acoso. Hay un acoso laboral, ¿sí? Es importante tener presente la distinción cuando se da una manifestación en el ámbito sexual y cuando es solamente o cuando están encaminadas a provocar acoso sexual, sin que exista una connotación tan evidentemente sexual o sexualizada. ¿Dónde ocurren estos eventos o cómo los podemos desentrañar o cómo los podemos ubicar para decir que si encontramos las hipótesis de actos de hostigamiento y acoso sexual en materia laboral? ¿Dónde? En el lugar de trabajo, inclusive en los espacios públicos y privados cuando son un lugar de trabajo, en aquellos donde se toma descanso o se come, en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionadas con el trabajo, en el marco de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnología de la información y de la comunicación, lo que decíamos, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, en el alojamiento proporcionado por el patrón, por el empleador o patrón, en los trayectos entre el domicilio y el centro de trabajo, en cualquier lugar otro en el que estén presentes las relaciones de poder vinculadas con las áreas de trabajo, de modo tal que lo que ahí suceda pueda razonablemente tener repercusiones en la vida laboral de las personas. O sea, no es solamente que ocurra aquí en la oficina, ¿no? Pueden darse en cualquiera de estos supuestos y encuadrar perfectamente en actos de hostigamiento y acoso sexual. ¿Qué no es el hostigamiento y el acoso sexual? Obviamente hay ciertas prescripciones que nosotros debemos cumplir en el entorno de nuestra responsabilidad laboral, para el cual fuimos contratadas o contratados. Pedirnos que lleguemos a tiempo, ser evaluados por nuestro desempeño, realizar o cumplir con el trabajo asignado, entregar resultados, forma parte de las responsabilidades y no necesariamente es un acto de hostigamiento y acoso sexual laboral, excepto cuando trae las connotaciones que acabamos de ver ahorita. O sea, me estás evaluando, pero me impides ingresar a las reuniones, me excluyes de las reuniones de trabajo donde se me asignan fechas diferentes a las que tradicionalmente tenía ya pactadas para entregar resultados. ¿Sí?
En principio, entregar resultados y ser evaluado no es una cosa, no tiene elementos de hostigamiento y acoso sexual, excepto cuando hay estas otras actitudes que comentábamos ahorita. Me excluyes de las reuniones, pues entonces ya no es solo un requerimiento de mis obligaciones laborales, sino que tiene una intención de hostilidad, o sea, hay hostilidad en esto y por lo tanto sí puede ser considerada como un acto de hostigamiento o acoso sexual. ¿Qué hacer? Bueno, aquí existen 3 mecanismos para que prospere una sanción, una revisión o una investigación cuando ocurren eventos de hostigamiento y acoso sexual. En primer lugar, el ámbito penal. Los códigos penales no lo vamos a ver ahorita como está en el ordenamiento, porque el siguiente tema es el del derecho a una vida libre de violencia, donde vamos a ver ordenamientos legales, normas jurídicas y algunas resoluciones, pero hay posibilidades de iniciar un procedimiento en el ámbito penal para que la persona responda en el contexto penal. Sí, están previstos. El hostigamiento y el acoso sexual son conductas tipificadas en el contexto penal. Sí. En el ámbito laboral, por supuesto, puede dar lugar cuando el agente que realiza esas prácticas puede ser rescindido en su relación de trabajo, definitivamente. Y en el ámbito administrativo, dar lugar a una responsabilidad en el contexto administrativo. En este caso, aquí tratándose del Congreso, pues evidentemente que cabrían las 3. Depende de qué es lo que se quiere. Al interior del Congreso, pues tendría que ser una investigación en el ámbito administrativo que puede llevar también o concluir con una sanción en el ámbito laboral. Y la decisión de denunciarlo penalmente depende ya de la víctima. Pero como institución, el Congreso debiera investigar en el ámbito administrativo que puede repercutir en el contexto laboral. ¿Sí? ¿Por qué? A pesar de que existan normas, protocolos, procedimientos, a veces estos no son tan eficientes o no son tan asequibles a resultados, o sea, porque a veces está el ordenamiento, está el protocolo, pero nadie denuncia. Bueno, porque hay algunos mitos, hay barreras y hay temores en torno a esto. ¿Sí? A veces pensamos que se trata solamente de un piropo. O si hubo un contacto, no es para tanto, ¿sí? O deberías ser feliz, sentirte halagada, ¿no? Tan bonita y tan solita, ese tipo de manifestaciones. Y es que de pronto las personas llegan a sentirse culpables o pensar que no es para tanto, que ocurrió una sola vez. Con una sola ocasión en que ocurra, puede ser un hostigamiento o un acoso sexual. No es necesario que haya reincidencia, ni que sea permanente, ¿no? Y sobre todo, el no tolerarlas, especialmente eso. Cuando aprendamos y seamos conscientes de que el no aceptar, el no tolerar ese tipo de conductas es lo que va a generar un cambio en la actitud personal e institucional, entonces habremos podido ser testigos de esta transformación de estas situaciones. Si no, pues nos convertimos también un poco en cómplices porque no estamos utilizando los elementos que están ahí a nuestro alcance. Están ahí para instrumentarse, o sea, debemos hacer uso de ellos. Es porque entonces le damos vida a los procedimientos. Entonces, muchas veces la ley es muy clara, ¿sí? Las normas también, normas procedimentales, los procedimientos, la instancia crea la unidad, pero si existe esa falta, esa incomprensión de las personas destinatarias, no pasa nada. Algo muy importante, aquí lo vamos a ver la próxima sesión, es que las instancias deben provocar en las personas destinatarias un sentimiento de confianza. Eso es fundamental. Los procedimientos deben constar de ciertos principios como la discrecionalidad, el debido proceso,
el proteger los datos personales, pero especialmente generan un sentimiento de confianza. ¿Por qué se puede generar un sentimiento de confianza? Pues porque la unidad es una entidad que, si bien forma parte del Congreso, actúa en los términos para los que fue creada, ¿sí? Institucionalizar la perspectiva de género. Y para poder hacerlo, pues es importante atender ese tipo de eventos, que esperamos no ocurran, pero que si llegasen a ocurrir, si hubiese esa confianza en denunciarlos, porque la unidad tendría una atribución en ese sentido de generar o propiciar esa confianza con las características que hemos comentado, que ahorita no lo hemos visto, pero que en principio son así. Esto es muy común. Ahora todo es acoso, no todo es acoso, pero puede ser que sí estés acosando, ¿sí? A los hombres también los acosan, claro. Hemos dicho que la perspectiva de género no es solo para las mujeres. Las mujeres son acosadas porque provocan a los hombres. La denuncia puede ser falsa. El ordenamiento y los criterios dicen que en principio ninguna denuncia es falsa. Ninguna. Y se corrobora con diferentes métodos de prueba. Pero cuando alguien se atreve, tiene la valentía de denunciar, es porque el evento existió. Claro, es posible que haya situaciones en las cuales a lo mejor hay cierta duda razonable del evento, pero en principio no se puede dudar de la existencia. La Corte ha dicho que la declaración de la víctima debe ser tener elementos de veracidad para la autoridad, o sea, la autoridad no la puede rechazar. No puede presumir que haya falsedad. Recientemente en un asunto, el informe que rinde, me tocó en una experiencia profesional, el informe que rinde la parte señalada como acosador, la empresa dice, es que, ¿por qué se tardó tanto en denunciar? O sea, una mujer cuando es acosada y violentada debe denunciar inmediatamente. No, no es cierto. Si fuera verdad, hubiera denunciado inmediatamente. ¿Por qué hasta ahora? Y luego, quiere sacar una ventaja. Está pidiendo una reparación. Bueno, la ley así lo prevé, ¿no? Porque no tiene ningún sentido denunciar, que se investigue y que no pase nada. Hay una consecuencia a las acciones. El pensar que se tiene que hacer una denuncia inmediata no cabe en estos supuestos. Las víctimas tardan mucho en comprender que están siendo objeto de prácticas que violentan sus derechos humanos a través de hostigamiento y acoso sexual. Entonces, esta serie de expresiones hay que trabajar sobre su ineficacia. Se malinterpreta el ser buena gente con el acoso, ¿no? Por eso no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas. Acabamos de ver el listado de supuestos, ¿sí? Y hay una malicia, hay una intencionalidad en las expresiones, por eso es que forman parte del hostigamiento y el acoso sexual. Por último, ¿por qué el hostigamiento y el acoso sexual hoy en día debe ser entendido? Debe ser asimilado por las personas que son víctimas de ella, debe haber una prevención institucional, pero también debe investigarse y deben sancionarse este tipo de eventos. Miren, estas diapositivas son apenas del semestre del cierre, segundo semestre del año pasado, ¿sí? Y hablan sobre la incidencia sobre la violencia que sufren las mujeres. Aquí estamos hablando que el 13.5% de la población de 18 años y más durante el segundo semestre del 2021 enfrentó alguna situación de acoso y o violencia sexual en lugares públicos. Pueden ver ustedes en las estadísticas el número de mujeres y hombres que sufren este tipo de situaciones, lamentablemente. Como pueden ver, es por mucho más en las mujeres, ¿sí? Y aquí tenemos qué eventos han sufrido: intimidación, abuso sexual, acoso sexual y hostigamiento, violación e intento de violación, ¿sí? O sea, son conductas que están permeando. El 18.6% de la población de mujeres de 18 años y más durante el segundo semestre del 2021 enfrentó intimidación sexual. Ahí vemos
el número de hombres y el número de mujeres. Insistimos, vean la gran diferencia que existe. Ojo, no estoy diciendo que no haya hombres que sufran ese tipo de eventos, pero en mayor incidencia, las mujeres. ¿Sí? Y aquí encontramos las diferentes situaciones, que son las que mencionábamos ahorita. La obligaron a mirar escenas o actos sexuales, alguna persona le pidió tener relaciones sexuales en contra de su voluntad, le ofrecieron dinero, regalos o algún tipo de bienes a cambio de intercambios de tipo sexual, alguna persona le mostró sus partes íntimas y usted se sintió molesta, la manosearon, la tocaron, ¿sí? Le enviaron imágenes, fotos, mensajes, publicaciones e insinuaciones, insultos u ofensas sexuales, ¿sí? A través de WhatsApp, Twitter, Facebook, ¿sí? El correo electrónico. Le dijeron piropos groseros u ofensivos de tipo sexual sobre su cuerpo, que la molestaron o la ofendieron. Entonces, como pueden ver, las cifras no son nada alentadoras y sí es un problema grave que debe atenderse y que debe denunciarse, por supuesto, para lograr permear en que esas conductas ya no se generen. No tolerarlas es fundamental para que haya ese resarcimiento, ¿sí? En el derecho a una vida libre de violencia, pero sobre todo a un contexto laboral digno, saludable, decente. Hay que combatirlos, hay que combatir la violencia, el acoso y el hostigamiento sexual. Es la única manera en que podemos reivindicar estos derechos humanos. Y por último, esta diapositiva nos permite dejar sentadas las bases para lo que sigue, para el siguiente tema, que es el derecho a una vida libre de violencia. ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué es el derecho a una vida libre de violencia? ¿Dónde está previsto este derecho? ¿Cuál es su contenido? O sea, ¿a qué se concreta? ¿A quién se invoca? ¿Y cuáles son sus ámbitos de aplicación? Son los elementos que vamos a estar desarrollando en la siguiente sesión. Cerraríamos este contenido precisando que el derecho a la igualdad, el derecho a la no violencia en los contextos de trabajo a través de las manifestaciones de hostigamiento y acoso sexual está previsto en los ordenamientos, son eventos sancionables y que debemos ser sensibles a estos temas, informarnos, permitir que estos contenidos creen conciencia en nosotros y que nos sumemos a esta campaña de cero tolerancia de estos actos y estos eventos que lamentablemente ocurren con mayor cotidianidad, o sea, de manera más cotidiana de la que pudiéramos pensar. Que es importante que atendamos el llamado de prevenir, ¿sí? De atender este tipo de eventos y sobre todo denunciar y que lo hagamos sin temor y que tengamos la conciencia de que las instancias, por lo menos esta unidad de género, tiene una serie de principios en su haber para aplicar para aplicar en este tipo de situaciones. Y que este será el siguiente apartado que estaremos revisando. Recibirán igualmente una evaluación, algunas preguntas que evalúan la primera y esta segunda sesión. Entonces pueden revisar este video cuantas veces consideren necesarios antes de que reciban el documento en el cual serán evaluados, ¿sí? Y bueno, seguir cuidándonos porque recuerden ustedes que los contagios por COVID siguen vigentes, que seamos responsables, que nos cuidemos y cuidemos nuestro entorno también familiar y laboral y que bueno, seguiremos con la siguiente sesión de capacitación y recibirán por ahí el documento para la evaluación de la primera sesión y de esta segunda. Les agradezco y espero que esta breve charla, porque nunca habrá el suficiente tiempo de indagar más sobre estos temas, nos faltaría mucho, pero es poco a poco. Por lo pronto queremos lograr entrar en esa parte de la sensibilización del tema
que sepan que se está trabajando en él y que todos podemos colaborar para lograr esta declaración de cero tolerancia a este tipo de eventos. Muchas gracias y ojalá que estos contenidos sean para lograr un mejor espacio laboral. Gracias.